Atención, antes de ver este video, unas instrucciones. Darle like a este video, suscribirse a nuestro canal y pues ya Compártanlo con alguien que crean que les vaya a gustar nuestro contenido. Gracias. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un capítulo más de esto que es La Precopa, el podcast. La Precopa, el podcast. Mi querida amiga Ana Lidia Soto Romero. Así es. Muy bien. Un amiguito, ¿Cómo le Jorge. va? ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Creo que ya nos aventamos medio podcast fuera de cámaras, así que vamos a ir recapitulando, ¿no? Sí, Un poquito gracias. de la plática. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias por aceptarlo, Ana Lidia. Supimos que andaba ahí batallando un poquito con la salud, Sí. pero que ya todo bien. Gracias. Y bueno, para dar un poquito la introducción, estamos pre-celebrando, pues ya se aprobó la ley Amparito apenas hace 4 meses, 5 meses, agosto. Fue el 14 de agosto del 25 y se publicó el 3 de septiembre del 25. O sea, está recién. Está recién hechecita, pero yo quiero hacer mucho hincapié en que a mí lo que más me interesa difundir es la conciencia y los derechos de las víctimas, el problema de la violencia institucional, la revictimización constante en cada audiencia, en cada diligencia, el camino de espinas que es para una víctima, que a mí no me gusta el nombre, pero pues la Ley General de Víctimas así lo denomina, el camino de espinas que tiene que emprender una víctima para llegar primero a una judicialización, porque la Ley Amparito sí es un gran logro y es algo que se hizo para honrar la memoria de mi madre, pero que igual, si no creamos conciencia y si no se aplica, es letra muerta. Claro. Como el montón de diarrea legislativa que tenemos siempre con nuestros diputados, no sirve de nada si no llegamos a la conciencia social. Entonces yo quiero enfocarme en difundir conciencia, en dar voz y en crear conciencia para todas las personas que han sido silenciadas, para todas las personas que llegan a fiscalía y les dicen, ay, no se va a poder porque no hay esto, ay, no, mira, fírmale aquí, ven en 1 mes, ven en 2 meses, y te hacen dar 45 mil millones de vueltas y la mayor parte de las personas no tienen los recursos económicos para estar pagándole un abogado y tampoco tienen los conocimientos jurídicos. Yo estoy segura que si yo no hubiese tenido la experiencia en el derecho penal que gracias a Dios a mi madre y a todos mis ancestros tengo, yo este asunto no hubiera prosperado. Para empezar, pues no hubiera podido generar una iniciativa de ley como la que generé. Claro. Tú eres abogada. Así es, yo soy abogada y ejercí por 22 años el derecho penal. O sea, todo lo que hablamos y lo que manejas y lo que habla de la revictimización y todo eso, lo sabes porque lo has visto, lo has sentido en carne propia. Lo sé. Lo sabía a nivel teórico todos los 22 años que yo fui parte del sistema. Ahora lo sé a nivel práctico porque lo he vivido día con día desde aquel 18 de agosto del 2024 en que mi madre es asesinada, despedazada por 5 perros con dueño en el Parque Villa Fantasía de Villas del Rey. ¿Cómo? Me imagino que nunca en tu vida se te pasó que ibas a llegar a este punto, que iba a pasar algo así. ¿Cómo fue el asumir las riendas y decir, pasó una tragedia en mi casa con mi mamá y voy a gatillar y que se genere una ley? ¿Cómo fue ese proceso? Mira, cuando ocurrió el hecho, voy a tratar de que no se me pase los detalles porque son muy importantes. Cuando ocurrió el hecho, pues obviamente mi familia y yo traumatizadas. Y en ese momento ni siquiera, o sea, jamás pasó por mi mente, voy a hacer una ley. O voy a litigar yo el asunto de mi madre. O me van a engañar en fiscalía pretendiendo que firme un acuerdo reparatorio, vendiéndomelo como un procedimiento abreviado. Jamás pasó eso. Fue un domingo el hecho, el lunes yo fui a fiscalía que me tomaran mi comparecencia para la devolución del cuerpo de mi madre. Recuerdo que desde ahí la atención es deficiente, no te miran a los ojos, te están preguntando ¿y cuántos años tenía? ¿Y cuántas enfermedades tenía? ¿Y qué tenía? ¿Y con quién vivía? Pero ni siquiera voltean a verte y tú estás hecha garras. Claro. O sea, tú estás todavía como... Ellos como si estuvieran entregando un paquete de FedEx. Exactamente. Oye, pues hicieron pedazos a mi madre. O sea, ten tantita compasión de mí, tenme paciencia porque ahorita mi cerebro, científicamente el cerebro de alguien que acaba de pasar por eso,
no se puede, no está procesando Claro. como cualquier otra persona. De hecho, los especialistas de salud mental, los psiquiatras, los psicólogos, a mí me lo dijo una psiquiatra, ningún cerebro en medio de un proceso penal puede sanar. Entonces, en ese momento, pues yo no sabía qué había detrás o qué iba a haber detrás de todo esto. Yo me empiezo a dar cuenta, es eso en agosto. Yo, después de esa fecha, yo duro como 1 mes y medio tirada en mi cama, sin querer comer, sin quererme levantar casi, y gritaba, en la noche dormía 30 minutos y gritaba sintiendo las mordidas de los perros en mis piernas. Recuerdo que una noche me levanté y les pregunté a mis hijos dónde está mi mamá, y mi hijo varón me dijo, mamá, mi abuela está muerta. Y yo, no, dime dónde está tu abuela, dime dónde está mi mamá. Entonces, estás en un shock del que todavía no estamos completamente sanos, ¿no? A pesar de que ya pasaron casi 17 meses de esto. Pero eso es en agosto, septiembre. En el 19 de agosto, mi madre muere el 18. El 19 de agosto estábamos haciendo su rosario, su novenario, perdón. En mi familia fueron de creencias muy católicas y siempre que muere alguien se acostumbra a hacer un novenario, rezar el rosario 9 días. Entonces, mis hijas van al parque donde había muerto mi mamá, estábamos en la casa de mi mamá en Villas del Rey, y cuando regresan, yo tenía la gente con 45, 50 personas rezando el rosario, yo no supe bien qué estaba pasando, pero me dicen que habían encontrado un pedazo de una oreja de mi mamá y un pedazo de cuero cabelludo. Entonces, en ese momento fue cuando cuando me di cuenta que ni siquiera habían hecho un levantamiento, un procesamiento de la escena correcto, a pesar de que habían estado 6 horas en la escena. Me comunico con el que entonces era el fiscal regional y mandan otros peritos al lugar, pero bueno, ya mis hijas habían tenido que pasar por ese dolor, pues por ese trauma, por eso es tan espantoso, como si fuera poco lo que ya habíamos vivido. Pues. Claro. Entonces, después de eso fue que yo empecé a escribir cartas en las redes pidiéndole a la gobernadora que me permitiera hablar con ella y que atendiera lo que estaba pasando, que me permitieran hablar con María Elena Andrade, que es la fiscal, que fuimos compañeras en algún momento dentro de la fiscalía. Nunca recibí respuesta. Después de eso, pues te digo, yo a mi casa tirada, empecé a recibir tratamiento psicológico, que yo ya estaba yendo a la psicóloga justamente, y como en principios de octubre es que vamos, mi esposo y yo, nunca fui sola, siempre me acompañaba mi esposo, y los fiscales me dicen, los primer grupo de fiscales me dicen, no, es que no tenemos un video donde se vea que esta persona abrió la puerta. Ajá. Y entonces yo les decía, sí, pero los delitos no se cometen nada más por acción, sino también se cometen por omisión. Y en esa casa todos son responsables, tienes que investigar a todos en esa casa. Y no sé qué. El caso es que piden el teléfono de mi esposo es bien tranquilo. Y mi esposo también es abogado, pero litiga en materia laboral burocrático. Entonces recuerdo que se empiezan a comunicar con él. Para esto yo recuerdo que le dije al primer fiscal, oye, ¿no me vas a mandar a hacer un dictamen pericial en materia psicológica? Y me dijo, pues si quiere. Yeah. Así de que, pues si quiere. Y yo, oye, pero es protocolo de la integración de una carpeta de homicidio que tengamos el estado psicológico de todas las víctimas indirectas. Es parte de la integración de una carpeta por homicidio. Pues si quiere, así. O sea, quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo te tratan a ti siendo abogada y siendo que manejas todo y que tienes más de 20 años de experiencia? ¿Qué le pasará a la gente que no tiene idea de derecho? O incluso gente que no tiene muchos estudios. ¿Cómo los pasarán a llevar? De la miércoles, imagínate. Aquí puedes decir de todo. Puedo decir las groserías, sí, porque como buena especialista en derecho penal, yo aprendí a decir groserías gracias a los ministeriales que como yo era muy chica no me hacían caso, entonces tuve que empezar a hablarles de... Oye, cabrón. Ajá, exactamente. Yo no decía ni una grosería. Mi madre nunca, jamás en mi casa se escuchó ninguna grosería, ni pinche siquiera, pero pues ahora ya. El caso es que, mira, de tan... O sea, les falta ácido fólico a todos en la fiscalía, pues. ¿Por qué? Porque ¿dónde se iban a imaginar? Buenísima declaración, me encantó. Sí, porque
¿dónde se iban a imaginar que iban a poder engañarme? Pues? Porque además, pues yo he sido siempre muy confrontativa y muy combativa y muy de dar la cara y muy de cuestionar. Yo me acuerdo que estaba en primer año de primaria y la maestra me regañaba, y en aquel tiempo de mis épocas te daban un reglazo, porque yo preguntaba, mi mano estaba permanentemente levantada para cuestionar, y la maestra se enojaba porque yo era muy preguntona y me daba un reglazo. Entonces, ¿dónde pensaron estas personas faltas de ácido fólico en su mente que yo no me iba a dar cuenta? Empiezan a contactar a mi esposo, nos hablan, recuerdo un día, y vamos y me dice el fiscal, pues es que trajeron un dinero, los imputados trajeron un dinero. En ese momento era una imputada nada más, y mi esposo y yo nos quedamos así como, ¿y cómo recibiste ese dinero? Si no hay un fundamento legal para que tú recibas un dinero. Además, ¿cómo? ¿Por qué? Yo no le he dicho que sí a un procedimiento abreviado. No, pues para ver si ustedes quieren un procedimiento abreviado. Entonces, empiezan a comunicarse con mi esposo. Ya era octubre, ¿no? Y cuando mi esposo empieza como que a asistir, le hablan y le dicen, no, pues tráenos las facturas de los gastos funerarios. Y mi esposo iba y les llevaba la factura. Y entonces un día le hablan a mi esposo, no me acuerdo si era un lunes, un martes, y él estando allá me marca y me dice, oye, Ana Lidia, estoy aquí frente al fiscal, y me dice que si quieres el viernes ya puedes pasar a firmar, que ya está todo. Y entonces en ese momento yo recuerdo que le dije, ¿estás enfrente del fiscal? Sí, ahorita que vengas hablamos porque algo está mal acá. Porque yo no puedo firmar nada, porque si yo quiero aceptar un procedimiento abreviado, primero tiene que haber una vinculación a proceso, y eso no ha ocurrido, y eso no lo va a hacer el fiscal, eso lo tiene que hacer, tienen que judicializar la carpeta, imputar el hecho y luego solicitar la vinculación a proceso en una audiencia inicial. Y entonces me acuerdo que mi esposo llega a mi casa y le dije, ¿sabes qué es lo que están queriendo estos hijos de su rechina? Le dije, quieren que firme un acuerdo reparatorio que extingue la acción penal. Y todavía mi esposo me dice, no, Ana Lidia, me dijo, no creo que se atrevan a hacer eso. Dijo, una triquiñuela tan fea. Si saben que tú conoces la materia penal, si saben que no te pueden hacer, no, Ana Lidia, déjame, mañana voy a hablar con el fiscal y que no sé qué. Para eso mi esposo tenía todas los WhatsApp con ese fiscal. Déjame decirte también, antes de que se me olvide, que ese mismo fiscal, a mí ya me habían dicho personas de adentro de la institución que había llegado una mamá de un chico que fue asesinado, y que la mamá le dijo al fiscal, es que usted, por favor, póngase en mi lugar, a ver qué haría si usted le mataran a su hijo, y que el tipo le había contestado, con mi familia no se meta, señora. Imagínate un servidor público respondiéndole así a una mamá que acaban de asesinarle. ¿Cómo se llama ese fiscal? ¿Podemos decirlo o no? Yo creo que mejor no lo decimos, okay, pero ya ahorita está suspendido y espero que lo suspendan definitivamente, porque el señor tenía cientos y cientos de quejas y nadie hacía nada. ¿Sabes por qué? Porque no tienen personal. Entonces corren a uno y para que entre otro es un milagro ahí. Yeah. Ya no quieren entrar. ¿Por qué? Porque tienen horarios de 16 horas de una lunes sobrecarga a laboral impresionante. Exacto, 3,000 carpetas para cada fiscal, audiencias todo el día. ¿Y por qué? Porque no hay bueno, ya quizás no estamos desviando, pero nadie quiere ser fiscal. ¿Por qué? Porque no les pagan lo suficiente, no hay dinero para pagar más fiscales. Mira, el que gana más gana como 29, pero creo que la mayoría ganan 26,000 pesos. Yo me fui de la fiscalía, yo renuncié en el 2010, yo ganaba 24,000. Ya. Yeah. ¿Cuánto les han subido? ¿Quincenales? No, al mes. Pero ¿cuánto les han subido? No, pues 2,000 pesos. En 15, 20 años, nada. Y el riesgo, y ahora requerimos fiscales todavía más profesionales. ¿Por qué? Porque te vas a parar a una audiencia donde la oralidad es la que rige. Porque tú te vas a la audiencia con el fiscal que a veces va llegando y no sabe nada de tu carpeta, asunto. Entonces, el caso es que una vez que sucede eso, cuando yo me doy cuenta que están queriendo que yo firme un acuerdo reparatorio, le escribo al entonces fiscal regional, que se llamaba Rafael, ahora creo que es juez, y le digo, oiga, sus fiscales están haciendo esto, y me cita rápido, vamos mi esposo y yo, y me dice, le digo, sus fiscales recibieron casi 500,000 pesos sin un fundamento jurídico, sin hacer un recibo, y me dice,
No, mis fiscales no pudieron haber hecho eso porque eso es ilegal. Ni siquiera un acuerdo reparatorio se hace ahí en la agencia. Hay un procedimiento especial. Yo lo sé. Le dije. Total, que después, o sea, sí lo habían hecho, por supuesto, y después hicieron los recibos y desbarataron la carpeta para meter Los recibos, ajá, que supuestamente les pusieron para garantizar la reparación del daño. No, ni madre, lo que pasa es que uno de los fiscales, que era el coordinador en ese momento de la agencia de homicidios, que ahora es juez del bienestar, lo premiaron siendo juez, él era amigo de los abogados defensores. Entonces, para ellos, ¿qué querían? Quitarnos este asunto de encima lo más rápido posible, ¿no? A partir de ahí, que ya es pues como en octubre, finales de octubre, es que yo abro los ojos y digo, no, algo está muy mal aquí. Yo no he visto en una sola hoja la carpeta. ¿Tú crees que yo quería estudiar la autopsia de mi mamá? No. ¿Tú crees que yo quería ver las fotografías de su cuerpo despedazado? No. Entonces yo evitaba incluso abrir la carpeta. Tuve que pedir copias. Me dijeron, venga tal día a las 12 del día. Esperé 5 horas por las copias. Eso fue los 1 de noviembre. Me hacen un cambio de fiscales, los segundos fiscales. Y los segundos fiscales tampoco sabían lo que era la comisión impropia, porque yo hice un marco jurídico, les llevé un engargolado con el marco jurídico que se tenía que aplicar, y en cada reunión con el fiscal yo les llevaba los puntos. ¿Ya hiciste esta diligencia? No. ¿Y por qué no? Ay, ¿ya citaste a este perito? No. ¿Y por qué no? Ay, oye, pero te falta esto. Oye, ¿y esa gente no lo hacía por qué? Porque gente porque nueva. No saben, porque no saben, otra porque no les alcanza el tiempo. Oye, es que me preocupa yo como ciudadano de este hermoso país que me llegue a pasar algo y me tope con gente así. Es lo peor que te puede pasar. Yo ahora es muy probable. En lugar de mentarle la madre a alguien, dile, ojalá un día tengas un asunto como víctima en fiscalía y verás que eso está peor que le mientes la madre. Es una cosa, se creen dioses, nosotros hemos generado eso, pues nosotros hacemos a los servidores públicos dioses y nosotros les pagamos a ellos, claro. No tienen conciencia de servicio, pues. Pero pasa por una cosa de que faltan personas, falta capital humano, o es porque la gente se va marchitando en esos puestos y al final no terminan con empatía con la víctima. Mira, yo creo que falta capital humano es lo primero. Y lo segundo es que no tienen un buen proceso de selección para de verdad captar personas con calidad en el servicio. Porque yo duré 22 años en el sistema y el día que yo entré a ser primero canalizadora en la fiscalía, lo hice con la misma pasión y la misma dedicación y la misma entrega que el último día que hice mi última sentencia y le dije al magistrado, ya me voy de aquí. Entonces, a partir de ahí, de que me entregan la carpeta después de 5 horas de espera. Nunca me dan acceso a los videos. Yo les rogaba, oye, pues hay videos de todo. Yo el día 1, 2, 3 anduve junto con el ministerial tocando casa por casa de todos los vecinos que tuvieran videos para recabar toda la información posible. Entonces, que también está prohibido, dice, ¿no? Que no puedes estar grabando a las personas. No, pero estas son las videograbaciones de tu casa. O sea, si yo te las quiero dar, son mías. Y gracias a Dios, mira, nosotros hemos tenido... Dentro de todo el terror hemos sido muy bendecidos porque, por ejemplo, una de las teorías que la familia de dueños de los perros empezaron a decir en redes es que mi mamá estaba desde la madrugada ahí y la casa de mi mamá tenía cámaras. El video de mi mamá se ve que ella sale a las 9:03 de la mañana, entra al parque a las 10:04. ¿Se iba ahí a caminar? Okay. Mi mamá siempre caminaba. Ella decía que estaba más sana que las de 50. Uh-huh. Decía... Ella, 84 años. 84 años, súper sana, nunca estuvo hospitalizada, solo para parir a sus 2 hijos, que fueron partos naturales. Nunca, trabajó 42 años en la Secretaría de Salud, jamás tuvo una incapacidad, nada más tuvo sus 2 incapacidades de maternidad en 42 años. O sea, tenía una excelente estado de salud. Sí, y ella fue enfermera de campo, entonces ella estaba acostumbrada. Ella no le tenía miedo a los perros, no le tenía... ¿Por qué? Porque toda su vida había trabajado así. Ella vacunaba casa por casa cuando fue joven y ya después, conforme se fue haciendo grande, pues la fueron dejando ahí en el servicio. Mucho tiempo estuvo tomando Papa Nicolaos, estuvo haciendo como la enfermera de los dentistas, hasta que finalmente estaba en un servicio de selle donde esterilizan todo. Ya cuando ya están casi a punto de jubilarse, las ponen ahí porque es un servicio más tranquilo. Entonces mi madre, para empezar, adoraba comer afuera. Adoraba su independencia.
Una de las cosas que le pusimos en sus recuerdos es Amparito siempre libre, porque ella misma decía que era claustrofóbica, que a ella no le gustaba estar encerrada. Entonces, si estaba en su casa, la puerta tenía que estar abierta. Y ella todos los días andaba en la calle, y eso también fue parte de lo que estas personas han tomado para agredirnos, como si mi mamá hubiera sido nuestra esclava. Mi mamá no tenía Alzheimer, no tenía demencia senil. ¿Qué querían? ¿Que la amarrara? Claro. Entonces nosotros íbamos todos los días, ese domingo nosotros íbamos a ir. Ella sabía que íbamos por ella. Se salió, yo supongo que salió a buscar algo de comer, y nosotros lo estuvimos marcando, pero como que su celular no sonaba. Pero bueno, me voy a desviar un poquito del proceso penal, ¿no? Entonces, el hecho de te revictimizan diciendo, por ejemplo, ahora que yo estoy viendo lo del juicio de Dariela, ay, pero y la mamá no la regañaba porque andaba con alguien mayor. Ella podía andar con quien se le diera la gana. ¿Eso le da derecho a alguien a matarla? En el caso de la chica Dariela, que recibió las 35 puñaladas. La gente habla sin saber el contexto. ¿Usted está llevando...? No. Yo lo viré en redes, y pues estoy enterada porque fue un asunto muy de alto impacto, ¿no? En nuestra ciudad, y ahorita está haciendo el juicio en estas semanas. El caso que me estás comentando es de la señorita que tenía un hijo con autismo y que lo encontraron al hijo en la camioneta. No, es antes. Ya tiene 3 años que pasó eso en nuestra ciudad. Tenía un novio mayor y ella denunció la violencia en muchas ocasiones, y finalmente el novio terminó matándola con 35 puñaladas. Y ahorita está el juicio oral para determinar, para que surja la sentencia de ahí, ¿no? Pero yo veo los comentarios en las redes de la gente que, ¿y por qué la mamá no la regañaba porque andaba con un señor que era mucho mayor? ¿Y por qué no? Oigan, es como si me dices, se puso una minifalda y por eso la violaron. Ponerte una minifalda le da autorización a todos los demás para venir a violarte. En relación a mi mamá, ella era libre, podía ir a donde se mantenía sola. Estamos hablando que fue un parque, no fue a una cueva de lobos, ¿verdad? O sea, y eran las 10 de la mañana de un domingo. Ella podía ir a donde se le diera su regalada gana. Pues. Y la gente, ¿qué estaba haciendo sola? Pues mi mamá estaba más fuerte que ustedes. Lo que pasa es que ustedes no conocieron a mi mamá. Claro. Y mi mamá era una aguerrida, necia, luchadora, mucho más que personas de 30 años de esta nueva realidad, ¿no? Generación. Mi mamá era de las que no toleraban una injusticia. Yo les he dicho, yo crecí en Pueblo Nuevo, en un barrio de nuestra ciudad muy humilde, y tengo el orgullo de decir que fui la primera persona que fue a la universidad de toda mi familia gracias al esfuerzo de mi madre. Y yo recuerdo que en cada fin de semana que jugaban fútbol los chicos, vivíamos en una esquina muy grande de la casa de mi abuela, y los chicos se agarraban, se peleaban a golpes, y siempre la que se metía a separarlos era mi mamá. Sin importar si a ella le pegaban, ella primero estaba al prójimo que ella. Siempre se puso detrás de los demás. Entonces creo que incluso su alma aceptó pasar por lo que pasó para que no le volviera a pasar, o para que no le pasara a un niño. Yo me imagino a mi mamá diciéndole a Dios, sí, mira, yo voy a ser a la que... para que finalmente se siente un precedente en Baja California, para que se convierta en ley mi asunto y para que no le pase a un niño. Así era mi mamá, siempre fue de servicio hasta con su muerte. Pero una vez que yo me doy cuenta de las atrocidades que está sucediendo en Fiscalía, que me hacen un cambio de fiscales, y con ese nuevo grupo de fiscales me doy cuenta que tampoco saben, y en una de las reuniones para esto renuncia el fiscal y ponen a otro fiscal, que es Efrén Ruiz Romo, que es el colmo del violentador, de los servidores públicos violentadores, es Efrén Ruiz Romo, ¿no? Que afortunadamente ya renunció. Pero cuando yo me doy cuenta, en cada reunión íbamos y yo le decía al señor Efrén, falta esto, falta esto, falta esto. Falta esto, falta esto, falta... Y luego me decía, no, pues si ya me dijeron que usted quiere dirigir las declaraciones. No, señor. Yo no soy responsable de que su equipo de agentes fiscales o sus auxiliares no sepan tomar una declaración con circunstancias de modo, tiempo y lugar, y que se les escapen detalles importantes porque no han estudiado la carpeta. Entonces comenzó una fricción ahí. Yo le dije, yo no quiero ir a una audiencia inicial con estos fiscales que no saben, nunca han imputado un homicidio por comisión impropia.
Y no estoy dispuesta a ir con ellos a una audiencia inicial a que aprendan con el asunto de mi mamá. Claro. No lo voy a permitir. Quiero un fiscal que sepa, un fiscal experto en homicidios. Y me acuerdo que me hizo, pues no le voy a poner a otro, usted tiene un asunto, nosotros tenemos 1000, y usted tiene una carpeta, nosotros tenemos muchísimos, y todos mis fiscales son profesionales. Y le dije, bueno, y si todos son tan profesionales, ¿por qué no sabían lo que era la comisión impropia? Si está ahí en el código. ¿Cuántos homicidios, les pregunté, han imputado ustedes por comisión impropia? Y los fiscales que estaban ahí hicieron mute, ¿no? Porque pues obviamente ninguno. Entonces eso fue un viernes 23 de enero del 24. Para el domingo el señor Víctor Islas, que no conozco personalmente, pero que le estoy agradecida. Periodista, saca una nota. El domingo yo despierto y ya tenía miles de WhatsApp. Oye, Ana Lidia, mira lo que están diciendo. Que ese nuevo grupo de WhatsApp, que era el segundo, de WhatsApp, de fiscales, que era el segundo grupo, en una computadora institucional se habían estado burlando de Justicia para Amparito. Porque ya para entonces yo ya había hecho la página. O sea, yo hago la página como en noviembre porque digo, no me va a quedar otra más que hacerla mediática. Sí. Si no, no van a voltear a solucionar y hacer las cosas bien. Exactamente. Ya habíamos presentado escritos a la gobernadora pidiéndole que nos diera audiencia. Ya habíamos, y el jurídico, la gobernadora le contestaba al juez de distrito que no, que nunca habíamos presentado ningún escrito. O sea, la gobernadora, el jurídico diciendo mentiras en nuestra cara y nosotros con los oficios sellados. Es una pesadilla, es una barbaridad. Entonces, resulta que ese domingo había sacado a la luz el señor Víctor Islas que los fiscales estaban burlando. Y sacaba las conversaciones, las publicó en Facebook, donde se estaban burlando del movimiento de Justicia para Amparito. Eso fue un domingo. El lunes a primera hora yo presenté un escrito a la oficina de la fiscal, que tampoco no me recibía para ese momento, diciéndole, o me cambias estos fiscales o me los cambias, ¿sí o sí? Y gracias a Dios logré un tercer grupo de fiscales, que son con los que estamos trabajando ahorita, que estuvieron abiertos a sentarnos en una mesa a trabajar, en donde yo les expliqué, me pusieron un asesor que es un excelente abogado, muy estudioso, el maestro Liñas, que él nos corroboró el marco jurídico que yo había creado y empezó a dirigir a los fiscales, a los 2 fiscales que ahora iban a llevar el asunto. Y ahí comienza, eso fue noviembre, diciembre, comenzó toda una lucha de todo y por todo, porque aparte, yo te estoy hablando ya estábamos en enero, ¿no? 23 de enero fue el día que yo tuve el problema con Efrén Ruiz Romo. Para el 30 de enero me citan a mí y me dicen que voy a declarar como imputada en una carpeta en donde se me acusa de que yo jaloneé a un menor, que lo perseguí en su escuela, sí, que le grité que su familia son de unos asesinos, todo eso inventado. Todo inventado. O sea, era un nieto de una de las señoras que está ahorita como acusada, y la mamá de ese niño había llevado al niño a decir que yo había hecho eso. Entonces yo recuerdo que me individualizan como imputada por primera vez en mi vida el 30 de enero, y para el 3 o el 2 de febrero yo empiezo a presentar escritos y le pido al fiscal Andrés Robles, que todavía lo tienen ahí, le digo, quiero que me declares como imputada, y me dice, ¿pero por qué quiere declarar si los imputados nunca declaran? Que porque yo soy inocente, yo ni conozco a ese niño. Entonces claramente había sido una orden de Efrén Ruiz Romo de que se judicializara. Ese mismo día 30 judicializan la carpeta y le piden al juez audiencia para llevarme a mí a una audiencia inicial por hostigamiento en contra del menor, ¿no? Y yo no, eso es 30 de enero. Yo me doy cuenta, te digo que Dios me ha cubierto con su luz y con su protección, porque el 18 de marzo que tenemos audiencia, la señora mayor le dice al juez, la señora Ana Lidia tiene una carpeta por haber golpeado a mi nieto. Y entonces yo al día siguiente me voy a homicidios y resulta que sí estaba judicializada. Y entendí por qué de los 3 escritos que yo había presentado ofreciendo datos de prueba que desvirtuaban totalmente esa imputación, no me lo recibían. Y entonces le dije a Buenrostro, que es el secretario, no recuerdo el cargo que tiene, pero es la mano derecha de María Elena Andrade, le dije, a ver, o me recibes mis escritos
de datos de prueba en donde yo acredito fehacientemente que yo el día que ellos dicen, yo no estaba en el lugar que ellos dicen, ni hice lo que... O me voy a ir al amparo por violación de derechos fundamentales y ahorita voy a citar a todos los medios para decirles cómo trabajan ustedes con represalias. Porque claramente esa es una represalia. ¿Por qué? Porque me atreví a exhibirlos. Porque me atreví a decir que el coordinador en ese tiempo del primer grupo de fiscales habían acordado, a lo mejor por amistad, intentar engañarme con un reparatorio. Habían recibido más de 500,000 pesos sin un fundamento jurídico, porque había evidenciado que el segundo grupo de fiscales no sabía lo que era una figura jurídica como la comisión impropia. Entonces, obviamente que yo era la doña enfadosa, detestable, que no nos deja en paz. Yo era la figura a la que había que... Y todavía me imagino que han de pretender... seguir buscando a ver por qué otro lado pueden hacerme daño, pero yo no tengo miedo, porque no tengo nada, o sea, no tengo nada que ocultar y porque me voy a defender con uñas y dientes. Y así como mi familia y yo fuimos el día en marzo con la presidenta a decirle, tu gobernadora no nos quiere atender. Con la presidenta Sheinbaum. Sí, vino a Mexicali, nos fuimos mis primas, mi hija mayor, el esposo de mi hija y todo el equipo de Marina trató de impedirnos. No, que ahorita te vamos a conseguir una cita con la fiscal. Les dije, no. Yo tengo meses pidiéndole, rogándole a Marielena Andrade por escrito, rogándole a Marina del Pilar que me atienda. No, o sea, ahorita a mí nadie me va a detener. Yo voy a hablar con la presidenta. Y fue la única forma que la presidenta le dijo a Marina, atiéndela. Incluso cuando yo me acerqué con Claudia, me dijo, ya sé cuál es tu asunto, me dijo. Sí, porque para esto yo ya me había movido en la Cámara de Diputados Federal. O sea, yo ya había mandado escritos a la Secretaría de Gobernación, yo ya había mandado cartas a la presidenta, yo hice todo lo que podía estar en mis manos porque me parecía como un capítulo de un documental falso que no podía ser posible lo que estaba experimentando. O sea, yo decía, oye, pero si aquí adentro hay gente de la que trabajó conmigo y en lugar de apoyarme me están tratando de la China, ¿cómo tratarán al ciudadano de a pie que no sabe nada de derecho penal? Claro. ¿Y cómo tratarán al que no tiene para pagar un abogado? ¿Cuánto crees que dinero que yo hubiese necesitado si yo en estos 16, 17 meses tuviera que pagar un abogado? ¿Cuánto? Pues como $1,000,000. $1,000,000. Uh-huh. Aproximadamente, porque hay abogados que nada más por una audiencia inicial te cobran $10,000. Por un juicio, $500,000. Y a partir de ahí comenzó el estudio permanente. O sea, mi casa, el comedor de mi casa se volvió una biblioteca. Y a estudiar. Yo tenía 5 años fuera del área penal. Tú sabes que constantemente... Las leyes van cambiando. Entonces había, por ejemplo, yo ya no recordaba mucho de la Ley General de Víctimas. Tuve que ponerme a estudiar todos los reglamentos para poder hacer el marco jurídico, la figura de garante, el dolo eventual, todo lo que yo sabía, pero yo ya lo tenía ya olvidado un poco, pues ya habíamos pasado esa etapa. Sí, o sea, para mí, lo único que siempre he tenido a mi favor, porque la familia de estas personas dicen que usé mis influencias y yo les digo, mis únicas influencias han sido Dios, mi perseverancia y mis conocimientos en materia penal y mi capacidad de estudio. Esas han sido mis influencias, porque yo les llevaba esto hecho. Oye, te falta esto. Oye, tienes que hacer esto. Oye, tienes que... Y entonces llevaba y tengo todo documentado por escrito, así 1, 2, 3, 4, 5, te faltan estas diligencias. Y dame copias de la carpeta, porque a veces hasta para que te den copias, pues yo pasaron 4, 5, 6 meses para que me dieran copias de los videos. O sea, fue un calvario total. Un calvario. Yo tengo una pregunta puntual. Por ejemplo, antes que le pasara todo esto a tu mamá, de un punto de vista legal, yo soy dueño de un perro. Lo tengo en mi casa. Hablamos perro porque pues, gatos no, pero soy dueño de un perro en el año 2021. Y pasa un niño corriendo y la reja, estoy metiendo el carro, sale el perro y muerde al niño. ¿Qué pasa desde un punto de vista legal en el año 2020, por decirlo así? ¿El dueño del perro es responsable? Sí, más o menos, o es cosa de que él le nazca, corre con los gastos. ¿Cómo funciona un poco eso? Hay una figura
todos los delitos culposos están encuadrados en el artículo 75 para efectos de la pena, que habla de 3 días a 5 años de prisión. Entonces, para efectos de las lesiones sufridas por ese niño, pues era un delito culposo. Y los delitos culposos, para empezar, hay que querellarse, no son de oficio. Ah, ok. Entonces, como papá del niño, Si yo tengo tú no que vas y querellarme. presentas, si tú no vas y presentas la querella, pues no. No Sí, se hace. presentándola no te hacen caso, ¿no? De todas formas. Ok, y en este caso, por ejemplo, todo lo que son gastos médicos y eso, también tiene que el dueño del perro correr con esos gastos. En México tenemos una figura en el derecho penal que se llama reparación del daño, Ok. que es parte de la pena. No es si tú eres ofendido, a ver si quieres 500 pesos o quieres 400, no. La legislación estipula cuánto. Cuando se trata de un homicidio, por ejemplo, 5,000 días de salario de UMAS, que son ahora, ¿no? Y de la reparación del daño moral también tiene un rango dentro del Código Penal. ¿Y qué incluye esa reparación del daño? Medidas de restitución. ¿Cómo restituyes si te mataron a alguien? No hay forma. Medidas de reparación, o sea, son muchas. Ese es otro tema, que cuando yo le digo a Fiscalía, quiero que hagas un dictamen en materia integral de reparación del daño, me dicen los segundos grupos de fiscales, no, es que eso no lo encontramos en el código, eso no existe. Y les dije, corazones, está en la Ley General de Víctimas. Es que aquí nunca se hace eso, pues lo van a hacer por primera vez. Porque eso, aquí en la Ley General de Víctimas, dice incluso que el Estado, Marina del Pilar, los diputados que cruzan los 800,000 pesos de allá a Caléxico. Y que no tienen visa. Y que no tienen visa y que se les olvidó, pobres, se me pasó bajar los 800,000 del carro. Tiene que tener un fondo, el Estado tiene que tener un fondo para cubrir, porque ¿sabes qué? Nadie tiene para pagar la reparación del daño. Yo ahorita soy asesora jurídica de la señora Georgina que mordieron 5 perros. La señora, la dueña de los perros, no tiene para pagar su reparación del daño. En la mayoría de los casos. Por eso se previó que el Estado tuviera un fondo. Pregúntame si existe ese fondo en Baja California. No. ¿No existe? No, parte se fue en el brazo derecho del chino. El chino. Sí. Que ya le tumbaron las patitas, ¿no? No sé. Que chocaron que allá. Dicen, Sí. yo no lo he visto. Ok, entonces mira, ahora viene mi segunda parte de la pregunta. ¿Qué ha cambiado ahora o qué se pretende cambiar con la ley Amparito? Okay. ¿Cuál sería el cambio entre el antes y el después un poquito para hacernos una idea? Que ahora hay un tipo penal específico. Yo tuve que hacer un estudio, un marco jurídico, homicidio simple con dolo eventual cometido por comisión impropia, porque no había una figura jurídica que previera la muerte por ataque de animal. Ahora ya la hay. Y ahora las lesiones, si tu animalito causa una lesión, ya no se va a ir a 3 días o a 5 años. No, ahora se va a ir a la pena acorde al resultado de la lesión. Porque no es lo mismo que pierdas un dedo a que te aruñen aquí tantito, ¿no? Claro. O no es lo mismo que una cicatriz permanente en cara. Que perder un ojo. Exacto. Entonces, además ahora el código, se creó el artículo 12 bis donde se habla exactamente de quién es garante. Si tú te quedaste cuidando de ese perrito ataca, tú eres responsable, aunque no haya sido tu perrito de propiedad. Sí, porque si tú vives en una casa donde hay 10 perros, todos los que viven en esa casa son garantes de esos animalitos. Todos los humanos. ¿Y qué es garante? Todos los humanos. Garante es la figura del derecho penal que se prevé para los delitos que se cometen por omisión. Es decir, tenías que haber hecho un juicio de evitación. Claro. Y no lo hiciste. Tú sabías, en el caso del asunto de mi madre, que es por dolo eventual, porque esos mismos caninos le habían agredido muy horrible al señor Francisco 8 meses antes. Y el señor Francisco había dado con esos caninos, había ido a la casa de esas personas y le había dicho, tus perros, mira lo que me hicieron, van a venir matando a un menor o a un ancianito. Y entonces las personas le contestaron, es que nosotros no podemos hacer nada, abrimos la puerta y se salen. Y entonces por eso encuadramos el dolo eventual, porque ellos sabían la existencia de ese riesgo y asumieron ese riesgo. Claro. No tomaron precauciones para evitar que sucediera. Pregunta, ¿qué pasa en esos casos? Porque también hemos escuchado que después de eso muchas veces sacrifican a los animales. Uh-huh.
¿Qué Se pasa todo. ahora? ¿Se pasó eso con estos animales? Todo un tema, mira, esa es otra. Yo los primeros meses empecé a recibir, o los primeros días, mensajes que decían, si le pasa algo a esos animales, a ti te vamos a descuartizar. Wow. De defensores de animales, rescatistas de animales. Y yo no podía decir en ese momento, porque lo supimos hasta como a los 3 días, que la misma familia, mira, bueno, hay datos que yo no puedo dar porque todavía no pasa el juicio, ¿no? Claro. Pero esa familia recoge a esos 5 caninos prácticamente de encima del cuerpo despedazado de mi madre. Se los llevan a la casa, los bañan Para limpiar. el domingo 18 para limpiar cualquier rastro Sí, biológico, claro. por supuesto. Y el lunes 19 van a SEMCA y dicen, es que traemos 4, de los 5 llevaron 4. Traemos a estos 4 perros a sacrificio porque son muy agresivos, ya no los podemos cuidar. Y dieron otro domicilio. Ellos los llevaron a sacrificio. Entonces, el día siguiente se hace un cateo A la casa. y ya la encuentran, para empezar, la gente de SEMCA dice, oye, aquella persona que está allá es la que fue ayer. Y además encuentran el recibo de que habían pagado 4 desahucios humanitarios. Y entonces, obviamente, los caninos son sacrificados después por orden del agente del Ministerio Público, ¿no? Ya cuando se hace un estudio por un veterinario, porque el veterinario determinó, esos 4 perros llegaron y mataron a otro perro ahí. Y el veterinario determinó que eran perros altamente agresivos, que seguramente habían sido previamente maltratados, como que peleaban entre ellos, estaban en un espacio pequeño también. Estresados. Ajá. Tú sabes que un perro grande, el reglamento dice que tienes que tener 30 metros cuadrados. Y esos eran 7 perros en un espacio que no eran esos metros cuadrados, ¿no? Eran mestizos y seguramente pues los mismos vecinos dijeron después que peleaban mucho esos perros, que se oía mucho que entre ellos estaban mordidos. Entonces, no, yo no tuve nada que ver con el sacrificio de esos perros. La misma familia fue y los entregó justamente la mamá que fue y presentó una denuncia diciendo que yo había violentado a su niño, que esa denuncia ya está totalmente archivada porque para esto dijeron que yo lo había jaloneado en una tienda de Villas del Rey y el dueño de la tienda dijo, eso jamás pasó aquí. O sea, pues ¿cómo? Ni para hacer una mentira. La hacen bien. Ajá, entonces, pero pues era la oportunidad para Fiscalía, al menos para Efrén Ruiz Romo, en ese momento fiscal regional, de tener algo en mi contra. Después que yo hablo con la presidenta y logro tener una reunión con la fiscal del estado, María Elena Andrade, y yo le digo, tu fiscal me judicializó una carpeta en 13 días. Y todavía ella dice, ¿es eso cierto? Y volteaba con los otros. O sea, ¿qué cree? Que yo voy a decirle mentiras. Yo le llevé un escrito con 16 violaciones a derechos fundamentales, uno por uno, que es parte del escrito que en algún momento yo quiero presentar mi denuncia en la Corte Interamericana cuando terminemos con esto. Entonces yo le llevaba punto por punto y ella todo ponía en duda de lo que yo le estaba diciendo. No, es que no puede ser que te haya judicializado en 13 días. Pues sí puede ser, María Elena, le dije. Sí puede ser. No, es que yo a Efrén lo conozco hace poco. ¿Y por qué lo pusiste de fiscal regional? No, es que Ana Lidia, mira, María Elena, le dije, tú y yo fuimos compañeras en nuestra juventud, le dije. Y te doy mi palabra, le dije, que si hubiese sido al revés, si hubiese sido tu mamá la que hubiese pasado por eso, tú no hubieras tenido que buscarme. Le dije. Yo te hubiera buscado a ti para apoyarte, le dije. No sé qué te pasó, le dije, no tienes corazón, le dije. No tienes corazón y esto es lo que yo he vivido aquí con tu equipo, le dije. No tienen madre, la verdad. No, es fuera de todo lo que yo pensaba. O sea, yo ahora digo, bueno, pues este era un mundo que yo no conocía, que existía y existió siempre a lo mejor, pero como yo siempre estuve tratando de hacer bien mi trabajo y la gente que estaba a mi alrededor también, pues no tenía la conciencia de esto. Mira, que creo un 100% en tus palabras. De hecho, hace un tiempo que aquí con mi amigo Luis entrevistamos al papá de Kevin Moreno, uno de los desaparecidos del Grupo Chot, y también nos contaba
por lo que pasaban ellos como padres, todas las vueltas, unas respuestas realmente casi ridículas que recibían de parte de ellos, los peritos que estaban investigando, pues tampoco creo que hablar mal, pero había gente que analizaba pruebas y habían estudiado carreras como comunicación o diseño gráfico y decías, ¿cómo no hay una persona que realmente haya estudiado? No. Es una cosa muy... Es terrible porque además, déjame decirte, por ejemplo, en el asunto del señor Francisco, que también yo soy su asesora jurídica, determinó la fiscalía. El señor Francisco era un 24 de diciembre del 23. Fue a comprar comida china y él vive justo frente al parque donde fue atacada mi mamá. Entonces atravesó y fue y compró la comida china y cuando venía de regreso, esos mismos perros lo atacan. Pero eran las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde. Y había muchos vecinos. Había más gente. Carros. Una persona pasó y les echó el carro encima a los perros. Si no lo destrozan, lo matan. Él dice que mientras lo arrastraban, él decía, me voy a morir aquí. Entonces el señor Francisco todavía no puede ir a la tienda si no va en carro. ¿Y pasó hace cuánto? Bueno, pues lo llevé a que le hicieran su dictamen psicológico en fiscalía. ¿Y qué crees que dijo la psicóloga? Que no tenía afectación. El señor Francisco tuvo que erogar 8,000 pesos y barato para pagarle a una perito experta en trauma para que le hiciera su dictamen y poder tener acceso al pago de su reparación del daño que le corresponde. Entonces, ¿tú crees que una persona que gane 8,000 pesos al mes va a poder pagar un dictamen que normalmente un dictamen mínimo te va a costar 15,000 pesos? No, para nada. La gente que va a decir, no, ya, déjalo, ahí muere. Ahí muere. Y tú vas a que te dan el dictamen en fiscalía y te hacen que repitas todo, apuntan todo. A mí, en mi caso, yo he pasado por 5 dictámenes y en todos me han hecho pruebas, me han hecho que elabore pruebas. Al señor Francisco no le hicieron ninguna prueba y así determinaron, no está afectado el señor. Porque tiene gente que le ayuda en su casa a salir del trauma. Imagínate en un dictamen así en los casos de violación o en los casos de abuso sexual. Hemos escuchado muchas veces esos casos que las víctimas en caso de violación tienen que repetir muchas veces su testimonio y se vuelven a revictimizar y vuelven a pasar nuevamente por ese trauma, pero no es algo que por supuesto es algo que necesitan terapia, pero dar su declaración muchas veces. No, es una locura. Y además, ser revictimizada muchas veces, porque a mí me ha pasado, por ejemplo, que en las audiencias los abogados le dicen al juez, es que la señora Lidia fue a la casa de ellas y les dijo, y yo nunca, no. O la señora Lidia tiene una campaña de odio y no. O sea, que le hagan afirmaciones al juez falsas. Y acuérdense que en el sistema penal acusatorio el juez no tiene la carpeta, le tiene que creer a las partes. Hay un principio de buena fe. El juez juzga con lo que le está diciendo una parte y otra. Imagínate estar oyendo eso o estar viendo que difieren las audiencias porque en esta audiencia no quiero esos abogados, ya los voy a revocar. Pues como vas a tener abogado nuevo y no está impuesto de autos, hay que diferirla. Y llega a la siguiente audiencia que fijan en un mes, 15 días, 3 semanas, y luego en la siguiente audiencia dice, siempre sí quiero ese abogado. O sea, tácticas dilatorias que se han permitido y se han solapado también por el Poder Judicial. Pues. Tengo una pregunta. Yo te vimos en televisión. Y hay un video que no sé si llamarlo viral, pero muy conocido tuyo en redes, que interrumpiste no sé cómo llamarlo, sesión de la asamblea, sesión de pleno. Sesión de pleno en donde se te ve ahí hablando, muy directa, muy bronca contra, soy yo. Contra, no sé si eran diputados, senadores, abogados, no sé quién era, pero se te veía muy directa confrontándolos. ¿Qué pasa? La ley Amparito, porque yo lo veo así, yo lo veo desde un punto de vista como lo ve mi amigo Luis, o sea, si tenemos una ley para hacer cosas buenas, debería marchar sobre ruedas, no debería haber problema, pero en el caso de la ley Amparito, ¿cómo fue el proceso? ¿Fue así, sobre ruedas o no? Claro que no, para que no haya problemas tendría yo que ser diputada de Morena.
o ser yo la gobernadora la que mande la iniciativa, ¿no? Pero de otra forma, por supuesto, tienes que reunir cierta cantidad de firmas, que es un porcentaje del padrón electoral. Yo reuní 1,200 firmas porque fue rápido. Hubiera podido reunir más, ¿no? Y además hacer mucha presión social. Yo hice todo el estudio de un contexto en México para poner un antecedente. Creé un nuevo tipo penal, por supuesto, ayudada de la licenciada Alejandra, que es amiga de mi hija, que siempre estuvo conmigo, de la licenciada Emma. Siempre he tenido ayuda, pues, de personas que me aprecian y que también son abogados, ¿no? Pero sí fue todo un proceso, o sea, no es fácil. Lo logramos gracias a que recibí mucho apoyo de la ciudadanía y que era una presión. La única forma que nos dejan para que las cosas se materialicen es la presión mediática, la presión ciudadana. Y sí, ese día yo todavía no había creado la iniciativa. Ese día fui a decirles que tenían una fiscalía asquerosamente corrupta, ineficiente, falta de personas profesionales, falta de personas de servicio, y mientras ellos están ahí sentados levantando la mano y ganando 80,000 pesos mensuales, allá están las víctimas valiendo cacahuate, pues, porque nadie las escucha, porque nadie las atiende, porque la Ley General de Víctimas creó la figura la constitución del asesor jurídico, y hay 6 asesores jurídicos. Bueno, creo que ahorita ya hay 8. Cuando yo comencé en esto había 6 asesores para todo Mexicali. Entonces tú llegas a fiscalía y le preguntas a una víctima, ¿ya le asignaron un asesor? No sabía que tenía derecho a un asesor. Y si te asignan un asesor y el asesor tiene 50 audiencias en un día o en 2 días, y el asesor gana 15,000 pesos y se tiene que quedar sábado y domingo de madrugada a las audiencias, que a veces duran 16 horas, no hay forma que mientras no tengas un personal capacitado y bien pagado, vayan a hacer bien su trabajo. Y cuando logran ya aprender lo que tenían que aprender y son de verdad buenos, el Poder Judicial se los lleva. Se los lleva el Poder Judicial o se los lleva a otra dependencia. Siempre pasa en fiscalía. ¿Por qué? Porque fiscalía, dejas tu vida por un salario indigno, porque no se sienten orgullosos de ser fiscales para servir a la ciudadanía. Se sienten orgullosos de ser fiscales con la arrogancia y la soberbia de yo puedo, yo esto, pero no porque sientan ese placer de ser de servicio a las personas, como le digo yo ahorita al fiscal que está llevando el asunto de mi madre, que está al frente del asunto de mi madre, le digo, siéntete orgulloso porque tu trabajo está sirviendo para hacer justicia. ¿Qué más puedes presumir en este mundo, o qué más puedes llevarte cuando ya no estés en este mundo, que haber sido de servicio para alguien? Para cualquier persona, en lo mínimo. Esa es la mayor herencia que le puedes dar a tu familia, al mundo, a la historia, ser de servicio. Entonces, ojalá que tengamos próximamente fiscales comprometidos, bien pagados, comprometidos, bien seleccionados, que les hagan exámenes a conciencia de que verdaderamente tienen esa capacidad de servir, de escuchar a las víctimas, de acompañar a las víctimas, de saber que cuando llegas ahí, llegas traumatizada y sales peor. Llegas aporreada y sales bofeteada por un sistema que en lugar de acompañarte y protegerte, te jode más. Te jode y te jode y te jode hasta donde te dejas joder. También recuerdo que en una de las ocasiones me cerraron el edificio de fiscalía porque puse unos tabloides. Recuerdo que hice un video diciendo, me están cerrando un edificio público. Era por órdenes de Fren Ruiz Romo. ¿Y dónde está la gobernadora en ese momento? ¿Dónde está Derechos Humanos? También yo tengo 3 quejas interpuestas en Derechos Humanos desde hace más de un año. No ha avanzado nada. Porque todo pertenece a lo mismo. Porque si Marina les dice... Todo tiene el mismo color. Exacto. Si Marina les dice, no, ahí déjenlo en el olvido. Ahí se queda en el olvido. Entonces, y ahora con los jueces que tenemos seleccionados por Marina, ¿no? En su mayoría, pues imagínate nada más el caos que sobreviene. Amigo, yo me pongo triste al escuchar estas cosas, digo, me voy a portar bien. Es que finalmente es algo que normalmente vemos en la televisión, vemos en las noticias, pero de repente platicamos con el papá de Kevin,
platicamos con Lidia, o sea, nadie está exento y te puede pasar a ti, le puede pasar a mí, a un fiscal, a un diputado, a la presidenta, o sea, A todos. realmente... A Nicolás Maduro, a cualquiera le puede pasar algo. Sí, finalmente es su trabajo, como bien dice Lidia, es servir. Esa es su chamba, pues es increíble que tú vas con un doctor, pues te atiende el doctor y te da su servicio, pero tú vas a cualquier asunto donde tú estás, eres la víctima y parece que tú eres el delincuente. ¿A qué se deberá? Como para no desgastarse, Están rebasados, están totalmente rebasados por el... Es imposible que si tú eres un fiscal y te asignan 3,000 carpetas, vayas a llevar bien las 3,000 carpetas. A ver, dale a una ginecóloga 20 cesáreas en 24 horas a ver si las va a hacer bien las 20. Claro, no, o sea, no. es imposible. Pero en este caso que es algo tan obvio, o sea, no hay como que mucha investigación, sinceramente, y más que se consiguieron las cámaras, los testigos, pero es que hasta para saber declarar, hasta para hacer una entrevista, porque ahora son entrevistas, tienes que tener conocimiento y experiencia, tienes que formarte para que no, un pequeño detalle que se te olvide preguntarle a un testigo clave y se te puede tumbar el asunto, se te puede caer el asunto, porque no lo ubicaste en temporalidad, porque no le preguntaste la forma, porque no le preguntaste la fecha, y en fiscalía como están haciendo todo, el que sigue, maquilando, como una máquina, el que sigue. Sí, como el Hospital General, el IMSS, así. Ahora, esta ley, Amparito, ya es un hecho, es una realidad. Yo me pregunto, ¿en otros estados existe algo similar? En Oaxaca existe algo similar ya, porque también hubo un antecedente de una maratonista y ella murió muy joven, tenía 42 años. De hecho, la puse... Jovencita. Sí, la puse en el antecedente de la exposición de motivos de la iniciativa. En Baja California Sur acaban porque el Congreso de Baja California Sur se puso en contacto conmigo para justamente dialogar sobre la ley Amparito, y ellos acaban de tipificar algo parecido, no igual, pero creo que es una iniciativa de avanzada, donde para variar Baja California vamos a ser pioneros también, ya estamos siendo pioneros, y mi mamá está sentando precedente a nivel estatal y lo sentará también a nivel nacional, porque si logramos una sentencia condenatoria va a ser el primer caso en todo el país en el que se obtenga una sentencia por ese marco jurídico, porque en Oaxaca se condenó a la persona por homicidio por culpa. Pero en el caso de mi madre, si logramos una sentencia condenatoria, la pena va a ser entre 8 y 15 años de prisión. ¿Para todos los que viven en esa casa? Por lo pronto hay 2 acusadas. Ok. Hay otras personas que están siendo investigadas aún. Wow, pues sí, vi un video, muy, muy, muy bonitas palabras que dijo que mi mamá dio su vida para dejar un legado, algo así. Exactamente, yo te digo que así era Amparito. De hecho, yo le decía, ay mamá, desde el nombre que te pusieron. El Amparo. Porque ella cuidó a su hermano más chico, 11 años, lo atendió hasta el día de su muerte. Ella mantuvo a mi madre y la cuidó hasta el día de su muerte. Mi mamá, pues le hacía honor a su nombre. Ella inyectaba a las vecinas con sus 84 años, iba a sus casas y las inyectaba. Cuando una vecina estaba enferma, se ponía y le cocinaba una avenita para llevarla. Mi mamá... Entregada al servicio. Entregada totalmente al servicio, siempre, siempre. Y me acuerdo que mi abuela me decía, esto se va a escuchar feo, pero quiero que sepan quién era mi madre. Mi abuela me decía, tu mamá, Ana Lidia, es la más tonta de todos mis hijos. Y yo le decía, ¿por qué, abuela? Porque siempre se pone después que los demás, porque para ella siempre están todos antes que ella. Mi abuela murió cuando yo tenía 16 años, pero siempre se me quedó muy grabado eso. Y así era mi mamá. O sea, si ella tenía que dar su vida para que tú te salvaras, ella te la daba. Y así fue hasta su muerte. Hace unos minutos hablamos de un libro que los dos hemos leído, y hay una parte de ese libro que me ayudó a entender algunas cosas. Hablamos hace un tiempo atrás también con un sacerdote y yo le preguntaba por qué le pasan cosas malas a la gente buena. Y leí ese libro, que no les voy a decir cuál es. Leí ese libro y decía que muchas veces le pasan cosas malas a la gente buena porque con el tiempo
eso gatilla cosas buenas, pero para mucha gente. Así es. Y ahora, ya sabes a qué me refiero, y ahora con lo que le pasó a tu mamá, se está gatillando algo muy bueno que va a ser ayudar a mucha gente ahora. A mí me ha costado mucho procesar que tenía que ser así. Tenía que ser así porque Amparito tenía una hija abogada, especialista en derecho penal, que no se iba a quedar callada. Si le hubiese ocurrido a otra víctima, quizás no se hubiese logrado una ley Amparito, quizás no estuvieran en proceso las personas dueñas de esos animalitos. Entonces, yo sé que una hoja de un árbol no se mueve, sino forma parte de un plan superior, pero cuesta mucho procesarlo y cuesta mucho aceptarlo también. ¿Qué sigue ahora para futuro? No lo sé, si algo aprendí de la muerte de mi madre es un día a la vez. Mi mamá recuerdo que tenía cita en septiembre para unos estudios que la llevaba yo con su geriatra y yo decía, me voy a tener que levantar a las 4 de la mañana para ir, y ese septiembre nunca llegó. Entonces, no sé, ahorita yo estoy centrada en el proceso penal de mi madre, en atender los procesos en los que yo soy asesora jurídica. No sé si voy a seguir con otros, no sé si voy a dejar otra vez el derecho penal, no lo sé, porque estoy un día a la vez. Lo que sí sé, y eso sí tengo la certeza, que el tiempo que me quede en este cuerpo, en la tierra, no voy a callar mi voz y voy a seguir creando conciencia desde el lugar donde esté. De eso sí estoy segura. Qué bonito cierre, me gustó. Me gustó. Me encantó. Gracias a ustedes. No, gracias, Lidia. De verdad que, pues sí, es para tomar atención a todos estos casos. Es un antes y un después. Insisto, el papá de Kevin, lo veíamos aquí, su mirada perdida. O sea, es otra vida totalmente distinta cuando suceden cosas tan lamentables. Y qué triste y desafortunado que quien nos debe de apoyar y nos debe de direccionar, de orientar, sea el primero que nos da la espalda y sea uno el que tenga que levantarse en armas, güey. Es el verdugo. Y ponerse a leer y ponerse a investigar lo que no es trabajo de uno. Sí, Exacto. lo que le pasó al papá de Kevin. Y que aquí, Lidia, pese a que esa hoja también se tuvo que actualizar y todo, pero sí. ¿por qué? O sea, Sí, de hecho, nos comentaba el papá de Kevin que él trabaja como en el ámbito de la construcción, remodelación de casa y eso, y él tuvo que empezar a estudiar de criminología. Ahora es perito. Ahora es perito. Sí. y ayuda a otros. Ayuda a los demás. Ha encontrado varios desaparecidos. Es que en ese camino, yo creo que si no le damos un propósito como se lo han dado ellos, y como se lo he dado yo, te vuelves loco. Claro. Te vuelves loco, entonces tienes que buscar la forma de encauzar ese dolor y es dándole un propósito y haciéndolo de servicio para los demás. Maravilloso, maravilloso. Me quedo con eso, amigos. Me encantó. Se estaba creando como la Liga de la Justicia, ¿no? Como las caricaturas. Como algo así. Oiga, De ¿cuáles son sus redes sociales para la ley Amparito? Para si alguien quiere saber, mandarle algún mensaje. ¿Cuáles? Sí, tenemos una página en Facebook que es la que más manejamos, en donde ya casi somos 16,000 personas en esa página, que se llama Justicia para Amparito. Estamos en Instagram, aunque ahí no lo movemos tanto, en TikTok también como Justicia para Amparito, y tenemos una web también, www.justiciaparamparito.com. Creo que es Canva porque está hecha con así, Okay. pero sí tenemos un número de WhatsApp también que está en la página de Justicia para Amparito, y a veces no nos alcanza el tiempo para responderles a todos porque se nos han acercado muchas personas para pedirnos asesoría o para pedirnos ayuda. Sí, debo decirles y reconocer que la oficial mayor Claudia Beltrán me abrió una línea directa para que todas las reportes que yo haga de perros agresivos o de situaciones de dueños irresponsables sean atendidos con premura. Entonces hay mucha gente que escribe a la página para decirnos, mi vecino tiene 14 perros y se le salen todo el día, y nosotros lo canalizamos inmediatamente a SEMCA. Tengo una pregunta. Cuando hablamos de dueños responsables, entendemos ya por toda esta plática el dueño que abre la reja y etcétera. Pero ¿qué pasa con el dueño que maltrata a su perro, lo golpea, lo tiene amarrado?
ya eso no entra un poco ahí, es otro rollo. Pues es que hay un delito específico, hay un tipo penal de maltrato animal. Okay. Y ya recuerda que los animalitos están considerados constitucionalmente como seres sintientes. Entonces, obviamente no tienen el rango que va a tener que tiene un ser humano, ni lo van a tener nunca, porque por más que queramos a nuestros animalitos, pues quieres más a tu hijo, ¿verdad? Si tiene, o sea, me veo joven. Aún no soy papá. Me veo joven. Entonces, hay un delito de maltrato animal y hay una agencia especializada, fiscales especializados en maltrato animal. Curiosamente no hay una agencia de feminicidio, pero sí hay agencias de maltrato animal. No, pero ahora con Claudia las cosas van a cambiar. Así ya todo va a cambiar, ya todo está cambiando y solo es nuestra imaginación, todo lo que pensamos que está mal no está mal. Entonces ya hay un tipo penal de maltrato animal para atender ese tipo de conductas reprobables totalmente, porque no puede ser. Por ejemplo, hace 2-3 días que mataron un perrito en Tijuana, creo que fue. Entonces eso es terrible, pues desde donde lo veas es terrible. Hay que ser responsables y saber que tener un perrito no nada más es saludarlo ahí en el día o para que te cuide la casa, que te sirva de alarma, sino que es un ser que necesita ser atendido en todos los aspectos y que yo les digo, y es más que un hijo, porque el hijo crece. Si tiene suerte, que se case y se va o se independice sin que se case, no importa, pero el perrito no. El perrito va a depender de ti hasta el último suspiro de su vida. Entonces, chéquense bien si están dispuestos a asumir esa responsabilidad. Así es. Mando un saludo a Travis, que me está viendo en casa. Su gato, es su gato. Ok. Amigo. Nada, muchas gracias Jorge el Chileno MX ahí en Instagram, Jorge el Chileno MX, para que vean lo que se está haciendo. Hacemos un poquito de comedia, así que a ver si algún día nos va a ver el show. Hacemos un poquito de comedia, así que nos sigan. Y las instalaciones de Luma, amigo. ¡Ay, por supuesto! Como abogada, podrías tener aquí tu podcast para hablar de leyes, derechos y hablar de lo que tú quieras. Wow. Aunque no sepas de producción, a los amigos de Luma se hacen cargo de todo. Si tú quieres venir a hablar de temas de veterinario, de diseño, de música, de deporte, ven, grabas y Luma Studio hace todo lo que es la postproducción, subirlo a redes sociales, incluso si quieres, incluso te vamos a abrir hasta las redes sociales para que tú tengas tu podcast. Tú solamente vienes y grabas y a los días ya está tu capítulo en las redes sociales. Así que acércate con los amigos de Luma aquí en Mexicali, porque excelente. Cámaras 4K para vernos guapos y bellos. Sí, está precioso el estudio. Felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Lidia. Entonces, tus redes sociales, Jorge Chileno MX y Analía, si nos puedes repetir tus redes sociales. Justicia para Amparito en Facebook, Justicia para Amparito en Instagram, Justicia para Amparito en TikTok. ¿Y página web? www.justiciaparaamparito.canva.com. Me está diciendo por el Chicharito que Guruk Marketing se ofrece a regalarles el dominio para que tengan su dominio sin el Canva. Sí, mira, muy bien, muy bien. Ahí sí lo quieren aprovechar, Gracias, muy amable, claro que sí. Bueno, pues sería todo. Entonces, señores, muchas gracias a todos los que llegaron hasta este punto. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En todas estamos como La Precopa, excepto Facebook e Instagram, que es La Precopa MX. Mi nombre es Luis Guerrero. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo se sintió? ¿Bien? Súper bien. Ay, nos portamos bien, nos portamos bien. Algunas veces nos chocamos. Ya mi marido bien asustado. ¿Sí? La foto. Ya, pues. Me la pasan por filas. No. Sí. El celular no se estaban sí. así. Y luego ahí me pasan los costos del estudio para promover. Sí, pues sí. Ahí yo le...